Ok, después que instalen el One Server, lo van a ejecutar. ¿Cómo lo ejecutan? Pues le dan al icono de One Server. Lo buscan por acá en todos los programas o lo buscan acá en el escritorio. Pues yo en mi caso tengo el icono acá, aquí en este acceso directo, en esta herramienta que me gusta usar para colocar los iconos arriba. Le dicen que sí, si le sale el mensajito. Luego que lo ejecuten, se fijan que acá abajo aparece la W en verde. Si no sale ahí, le dan a esta flechita que está acá y ahí va a aparecer la W. Tiene que estar en verde. Si está en otro color, algo salió mal en la instalación o hay algún otro programa que está creando conflicto con el One Server y toca hacer las configuraciones a mano. Pero por lo general no da ningún problema. Bueno, después que lo ejecuten, abra un navegador, el de su preferencia. En mi caso me gusta usar Google Chrome. Acá van a colocar un 127, van a colocar esta IP 127.0.0.1 y le dan enter. En mi caso yo le coloco 81, pero esa es una configuración aparte que yo le di porque tengo varios servidores en la computadora, entonces a cada servidor le tengo un puerto. Pero en el caso de ustedes, como no lo van a dejar como viene por fábrica, de fábrica, digámoslo así, por defecto le van a dejar, no le van a colocar los dos puntos ni el 81, solamente así como está acá, 127.0.0.1. ok, cuando le den enter les abrirá esta ventana y se van a donde dice PHP Nayagnik. Cuando estén aprendiendo a programar y le estén enseñando programación en páginas web, esta herramienta, esta ventana va a ser como ese va a ser su casa. Para crear las bases de datos hay una opción por consola que es colocando los códigos, pero esa opción es complicada y aparte que lleva tiempo aprenderla. La opción más fácil es hacerlo de forma gráfica con la herramienta que trae acá, que es PHP y Nayagnik. Que grandote se los pongo. Esta de acá. La abren, dan clic, espera que carga y aparece acá. Ahora, lo primero que tenemos que hacer es crear la base de datos. ¿Sí? Esto lo van a hacer una sola vez. La base de datos es como el proyecto en sí. Le hagan nuevo, aquí dice base de datos. Base de datos, y aquí dice crear nueva base de datos. Ahí van a colocar el nombre de la base de datos que van a crear. Como ejemplo, yo voy a colocar la que explicamos en clase. Y le voy a colocar el nombre de la base de datos. Voy a ponerle clase base piso datos. Ok. No tiene que llevar espacios, ni caracteres especiales, ni acentos, ni la ñ. ¿Sí? Si van a colocar espacios, les recomiendo piso. Y le dan crear. Y ya se creó la base de datos. Entonces, primer paso cumplido. Buscamos la base de datos que acabamos de crear, que le colocamos como nombre clase base de datos. No la veo, buscamos, aquí está, clase base de datos. Doy clic ahí. Ok, acá me debería mostrar las tablas que he creado. Como no he creado ninguno, solamente está la base de datos vacía, o no he creado las tablas, tengo que empezar a crear las bases de datos. Ok, en este ejemplo yo les voy a enseñar cómo crear 3 tablas y cómo relacionarlas. Ustedes se encargan de crear lo demás. En este caso voy a explicarles esta acá, estas 3. Nos vamos a enfocar en estas 3. Vamos a colorearlas para distinguirlas. La tabla cliente, la tabla usuario y la tabla factura. En las que nos vamos a enfocar. Ok, podemos crear cualquiera. Vamos a empezar por clientes.
y al final, después que tengan todas las tablas creadas, ahí sí las relacionamos. En este caso empecemos por clientes. Si vemos, cliente tiene 1, 2, 3, 4, 5 campos. Nos vamos para acá. Nombre de la tabla, ¿cómo se va a llamar? Ya le asignamos un nombre acá que se llama clientes. Entonces vamos a colocarles clientes. Acá igual como con la base de datos, los nombres sin espacios, sin caracteres especiales, sin la ñ. Ok, dijimos que era 1, 2, 3, 4, 5. Ok, 5 campos. 5. Decimos continuar. De este lado, donde dice columnas, van a ir los nombres de los campos, que ya los tenemos acá, que sería ID cliente. El otro campo sería RIF cliente. El otro campo nombre cliente. El otro campo teléfono cliente. El otro campo sería dirección cliente. A ver, dirección cliente. Control B. Ok, acá dice tipo, son los tipos de datos que van a manejar cada campo, que se van a guardar ahí. Me imagino que la teoría que ustedes alguna vez vieron, les mandaron los tipos de datos de las tablas, de los campos, que era integer, varchar, que integer es números enteros, varchar es para caracteres, letras, números, símbolos, text para que almacene una gran cantidad de texto, dates para fechas. Bien, hay otro poco de tipos de datos. Nos vamos a enfocar normalmente en estos de aquí, son los principales que uno usa. En este caso, el ID, se supone que el ID va a ser autoincremento, un número que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, una secuencia de números, por lo tanto es numérico. La longitud es la cantidad que va a almacenar, qué cantidad de caracteres puede almacenar lo máximo. Por ejemplo, si yo quiero almacenar esta cifra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, si este es si 9 dígitos, entonces le coloco acá en longitud 9, si es lo máximo que quiero que almacene. La cantidad máxima también está restringida por el tipo de datos, eso lo debieron de ver en la teoría. Que entero está hasta cierta longitud que va a almacenar y no se puede almacenar más de ahí. En este caso le voy a colocar una longitud de 10 dígitos, o sea, más que suficiente para almacenar varios millones de personas en la secuencia numérica de los ID. Ok, RIF, acá le vamos a colocar varchar para que me acepte letras y números, porque varchar lleva RIF lleva que si B guión más el número, o G o E guión tal cosa. Entonces le vamos a colocar que la longitud, digamos que la B más el guión son 2, más 10 del que digamos que tenga una cédula, y luego con 20 es más que suficiente, mejor que sobre, no que falte en este caso. El nombre del cliente va a ser varchar, porque también puede ser una empresa, tiene números, letras, símbolos y demás. Y si una empresa larga puede tener un nombre de 150, por ejemplo, en este caso 150 dígitos, caracteres. El teléfono del cliente, aunque está guardando números, pero se recomienda que cuando no se va a realizar ninguna operación matemática o se necesita que haga, como por ejemplo el ID del cliente, que es una sucesión de números, se recomienda no colocarlos como numéricos, aunque se va a guardar numérico. Se recomienda embarchar, porque si se coloca numérico, la lógica de la base de datos, entonces lleva un proceso
de cálculo, y aparte está limitado por la longitud que puede almacenar el campo. En cambio, varchar no se va a realizar ninguna operación matemática, se va a trabajar como texto y tiene mayor ancho de almacenamiento. Vamos a colocarle como teléfono 15 caracteres, no es que es suficiente, para que hasta guarde el más 58. Son 11, sí, alcanza a colocar hasta más 58, más 57 en tal caso, si se quiere almacenar con el código del país. Dirección del cliente, varchar. Ok, la longitud máxima de un varchar es 255. Vamos a darle esa dirección por si hay una dirección larga de un cliente que se quiera registrar. No sé, como diga que avenida tal cosa, apartamento, casa y todo aquello. Ok, acá nos vamos a otra vez ahí de clientes. Ya vamos a quitarle el zoom. Ok. Y nos vamos acá, predeterminado. Esto no lo vamos a meter todavía por acá. Acá donde dice índice, aquí le vamos a decir primary key. Si ven por acá, ya hemos definido que el ID del cliente iba a ser la clave primaria. Entonces aquí le colocamos primario. Y esto que dice a piso i es autoincremento, para que la base de datos automáticamente haga la sucesión de números de la lista, que si 1, 2, 3, 4, a medida que van registrando datos en la tabla. Ok, para ese caso solo es para el primero. Ahora, RIS del cliente, esto si es nulo, si es obligatorio o no es obligatorio, pero lo vamos seleccionando. En el caso, por ejemplo, que un campo no sea obligatorio, digamos que dirección del cliente no sea obligatorio, lo podemos decir que pueda ser guardado como nulo. Es decir, que no es obligatorio que se guarde un dato ahí. ¿Qué otro podemos dejarlo como? El teléfono también puede ser que no sea obligatorio, entonces le dejamos como nulo. Otra cosa que tienen que estar pendiente es que acá en el motor de almacenamiento sea InnoDB. Si no le colocan InnoDB, no permite hacer la relación. Hay otros tipos de datos de almacenamiento, como MISAN, que no permite relacionar tablas, y otro tipo de forma de almacenar datos. Pero por lo general, él a veces viene seleccionado por defecto, es MISAN. Pero siempre elijan InnoDB, porque vamos a trabajar con bases de datos relacionadas. Luego que ya hicimos todo, le damos guardar. Y si vemos acá, ya nos aparece la tabla clientes. Sí, aquí está la tabla clientes. Elegimos clip. Ok, y aquí nos aparece la estructura de la tabla cliente. Si queremos modificar un campo, digamos que acá escribí mal, por ejemplo, RIS del cliente, le puedo decir aquí, le doy aquí cambiar, y puedo cambiar que si el nombre o el tipo de datos, y luego le doy guardar. Y se actualizaría y cambiaría los datos. Si por alguna razón se me olvidó o necesito agregar otro campo, digamos que yo quiero agregar que tenga dos teléfonos, entonces le digo que voy a agregar un solo campo, puedo agregar más de uno, la cantidad que quiera, un campo más, y donde lo quiero, si al final de la tabla, al comienzo de la tabla o después de, por ejemplo, lo quiero que diga después de teléfono cliente. Le digo continuar y le digo teléfono cliente 2, un ejemplo. Escoger varchar, la longitud 15, que sea nulo, y le doy guardar. Ok, y ven que me acaba de meter el campo teléfono cliente 2 debajo de teléfono cliente. Si no quiero un campo, me voy por acá, digo donde dice eliminar, y le digo que sí y me lo elimina. Ok, seguimos ahora con la segunda tabla. Vamos a meter a usuarios como segunda tabla. Podemos decirle, aquí estamos,
Le podemos dar clic acá donde dice clientes, disculpen, donde dice base de datos, y acá creamos la base de datos, o le podemos dar aquí crear tabla también, ¿sí? Pero les aconsejo, porque aquí ya sale por defecto la cantidad de columnas, que son 2, entonces por defecto mejor váyanse aquí donde dice base de datos y hacemos el procedimiento como la tabla anterior. Vamos con la tabla usuarios, que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 campos. Ok, 7 campos. 7 campos y se llama usuarios. Continuar. Y ya. Primer campo. Control C. Control V. Ya está acá. Y de usuario. Segundo campo, usuario. Tercer campo, cédula usuario. Cuarto campo, nombre de usuario. Clave del usuario. Foto del usuario. Y el último, estado del usuario. Ok, en los tipos, el ID va a ser de tipo entero. El usuario va a ser varchar. La cédula del usuario también va a ser varchar, aunque almacena números, pero por lo que le expliqué anteriormente, si no voy a realizar operaciones matemáticas con los números que están dentro del campo, se recomienda darle otro tipo de datos que no sea numérico. Por ejemplo, varchar. También tenemos una que se llama char, pero en ese caso solamente acepta letras, no te va a aceptar nada de números. Nombre de usuario, ese va a ser varchar. Clave del usuario, varchar. Foto del usuario, va a almacenar es el nombre de la foto cuando se suba, va a ser varchar también. Estado del usuario es para determinar si está activo o inactivo, si fue sacado del sistema o está activo en el sistema, entonces también va a ser varchar. ID el usuario, longitud de 10, el nombre del usuario como tal, que va a guardar el usuario de la persona, vamos a colocarle con 30 más que suficiente para que almacene el nombre de usuario. Pero si ustedes ven que van a colocar, que van a aceptar, no sé, correos como usuario, entonces, y ven que hay correos largos, pues le pueden dar más longitud. Eso depende de lo que va a estar destinado el sistema. Cédula al usuario, varchar, vamos a darle a este 15, aunque nuestra cédula no llega ni a 10 la longitud, pero digamos que sea colombiano, entonces tenga una cédula larga, le vamos a dar bastante. Nombre de usuario, como el nombre y apellidos ahí, podemos darle unos 100 para que tenga espacio suficiente para almacenar, si quieren guardar todo el nombre completo de todos los nombres, los dos nombres y 2 apellidos. La clave del usuario, una clave con 30 dígitos que almacene 30 dígitos es más que suficiente, aunque puedan colocar, digamos que la clave sea 2 dígitos que agregue el usuario, pero que tenga la capacidad de almacenar por lo menos 30, es lo que estamos diciendo acá. La foto del usuario, que va a ser el nombre de la imagen, con 50 es más que suficiente que almacene. Estado del usuario va a ser, ahí vamos a guardar la palabra activo e inactivo. La palabra más larga es inactivo y la palabra inactivo tiene con 10 es más que suficiente para que almacene.
Seguimos arriba. Ok, el primer campo de usuario, como va a ser la clave primaria, va a ser primaria key aquí y va a ser autoincremento. De estos datos, ¿cuál no es obligatorio? Digamos que todos son obligatorios. El que no es obligatorio es foto de usuario. Pero le vamos a decir algo. Que si no carga una foto de usuario, guarde una por defecto. Un nombre por defecto. Que por ejemplo, cuando ustedes crean una cuenta en cualquier aplicación o página, aparece siempre una foto por defecto hasta que ustedes descargan una. Sea la forma de un icono de un usuario o algo así. En este caso le vamos a decir donde dice predeterminado, el campo foto es el último, y le decimos acá personalizado. Y aquí en este campito que nos sale, le decimos por ejemplo perfil.jpg. Lo que estamos indicando que él va a guardar un registro cuando está en blanco ese campo. Si no llena, la persona no carga la foto, va a cargar el registro con la palabra perfil.jpg, que va a hacer referencia a una imagen que vamos a tener por defecto de cada usuario. Después que tenemos esto, nos fijamos que el motor de almacenamiento diga InnoDB y guardamos. Ok, ya tenemos la segunda tabla, fácil de crear. Ok, vamos para la tercera y la última, que es la factura, que si notamos acá va a tener las relaciones con las otras tablas. En este caso va a tener ID cliente y va a tener ID usuario y empresa, pero empresa no la hemos creado, esa les queda de tarea si quieren practicar. Pero bueno, vamos para allá. Factura tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 campos. Pues vamos acá donde está el nombre de la base de datos. Luego colocamos el nombre, factura se llama. Factura. Aunque aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Les voy a explicar en el caso que se les olvide, por ejemplo, crear un campo. O sea, aunque tiene 6, digamos que ustedes marcaron fue 5, se les olvidó o escribieron mal o algo así, y van a crear después otro campo. Continuar. Ok, empezamos con la primera celda que se llama ID factura. Luego el segundo, control C, que se llama fecha factura. El tercero, hora factura. Con ID cliente. Y de usuario. Ok, y se nos acabaron los campos, entonces esto nos está quedando por fuera. ¿Cómo hacemos ahí? Fácilmente aquí abajo decimos cuántas columnas queremos agregar. En este caso voy a agregar una sola, le digo continuar y entonces me queda la columna aquí abajo y de empresa. Ok, empezamos aquí, sabemos que este es entero, fecha de la factura, y de ahí se va a almacenar una fecha como la palabra lo dice. Buscamos date, que es el tipo para almacenar fecha. Para almacenar hora, aunque por lo general yo las horas las manejo de tipo varchar, pero obviamente él tiene su campo que se llama timer. Timer, aquí está. Y de cliente, que va a ser 10. Ok, estos acá
tienen que ser como fueron creadas en las tablas que fueron relacionadas, que vamos a relacionar después, con la misma cantidad de campos. Por ejemplo, y de clientes, si nos vamos a clientes, abrir pestaña nueva y nos vamos acá a estructura, vemos que ID cliente fue de tipo entero con 10. Entonces así tal cual lo tenemos que crear. ID cliente entero van a ser de 10 dígitos. Y usuario también lo creamos de esa forma. Estructura y de usuario va a ser 10, entero de 10. Entonces lo dejamos igual como fue creada. Y de empresa, bueno, vamos a saber que cuando la creamos, la vayamos a crear, no la hemos creado todavía, que está acá. Pero cuando la vayamos a crear, pues la vamos a crear como entero de 10. Entonces le vamos a decir 10. Ahora, que es la clave primaria, tenemos que decirle que va a ser la clave primaria. Y le vamos a decir que es autoincremento. Y de empresa, hora. Ok, todos estos campos son obligatorios. Nos fijamos que diga no debe y damos guardar. Ok, ya creamos la tabla factura. Ahora bien, tenemos que decirle qué campos de los que acabo de crear son foreign key o clave foránea, las que marcamos acá como FK, FK, FK. Ya lo sabemos porque lo hemos diseñado así, lo que hicimos. Entonces decimos que cliente va a ser de clave foránea. Entonces nos vamos, dice más, no, aquí estamos en hora, está cliente aquí. Más agregar clave primaria, no, agregar índice. Y de usuario también va a ser como clave foránea, agregar índice. Y la de empresa también va a ser como clave foránea, agregar índice. Ok, aquí abajo nos aparecen la clave primaria, ¿cuál es? La ID factura, y los que tenemos como clave foránea, que son los índices. Ahora, para relacionar, nos seleccionamos obviamente la tabla que queremos relacionar. En este caso, que estamos en factura, nos vamos acá, dice vista de relación. Pues la grandota para que la vean. Vista de relación, está acá. Veamos ahí. Ok. Aquí seleccionamos la tabla que vamos a relacionar. Buscamos, lo veo. No, la primera no la relacionamos, que es ID factura, no la relacionamos. Que esta es la clave primaria, vamos a relacionar es cliente. Entonces buscamos acá base de datos, la tabla clientes, que es esta, clientes con ID clientes. Ahora esto acá es onDelete y onDate cascade. Aquí depende del diseño que vamos a crear. Aquí estamos diciendo que si le decimos restring a onDelete cascada, que es decir, si vamos a eliminar un cliente y ese cliente tiene facturas que ha comprado, productos, entonces no me deja eliminarlo. Pero si yo le digo que cascade, cuando el cliente tenga facturas o haya comprado algo y quiero eliminar al cliente, me va a eliminar al cliente y todos los registros de las facturas cuando haya comprado algo. En este caso no me interesa hacer eso. Quiero decir que lo restrinja cuando vaya a modificar algo, a eliminar un cliente, me diga que no me lo deja eliminar porque tiene un historial de compras, por ejemplo, de compra de mercancía, de compra de productos o facturas. Un date si le podemos decir que cascada, por algún motivo queremos modificar el ID, nos lo permite modificar, pero eliminar que no lo permita. Igual hacemos con usuario.
buscamos usuario, usuario, aquí está usuario, la queremos relacionar usuario con el usuario, y aquí le decimos igualmente restring que un usuario no se deje eliminar si alguna vez emitió una factura, y aquí le decimos cascar. Ahora la empresa, como no la hemos creado, la tabla empresa la podemos dejar en espera hasta que cuando creemos la tabla de empresas y la podamos relacionar. Por ahora no, y guardar y listo. Sale aquí en verde, dice se creó la tabla. Aquí ya está relacionado. Estructura y ya, listo. Ya tenemos la relación. Bueno, todo esto lo van a hacer y lo van a aplicar para todas las tablas según el diseño que ustedes hicieron, que me mandaron, que tenían de tarea de la última vez que tuvimos clase. Bueno, ese archivo lo van a agarrar y lo van a montar acá, tabla por tabla. Después que monte todas las tablas, las relacionan, y luego que tengan todo, lo van a exportar. Y ese archivo que va a generar esa exportación me lo van a enviar. Para exportarlo es fácil. Seleccionamos, tenemos que estar seleccionado. Aquí dice el nombre de la base de datos, porque si estamos seleccionando una tabla en particular, nos exporta esa tabla en particular. Tenemos que exportar toda la base de datos. Tenemos que darle acá donde está la base de datos, acá, que no haya adelante más otra cosa, otra palabra o otra tabla. Acá donde crear base de datos, aquí donde dice clase de base de datos, en este caso que es la base de datos. Luego voy a dedicar exportar, ok, y luego digo continuar, y ya me creó la base de datos. Aquí este archivo que está acá es la base de datos. Voy a darle a abrir. Y aquí internamente están todos los datos. Digamos, todo esto es la forma como por lo general tendría que uno aprender para crear las bases de datos de forma manual por medio de códigos. Pero es un poquito más complicado, y pues por causa del tiempo pues no vamos a explicar eso. Pero esto tenían que aprendérselo prácticamente, o entenderlo por lo menos, porque aún ni yo me lo sé de memoria. Pero sí, con uno entenderlo es más que suficiente. Para eso hay herramientas. Y por ejemplo, aquí están las tablas que creé, y aquí abajo lo último es que da los códigos de relación, que quién con quién se está relacionando, lo último que hicimos. Bueno, eso sería todo lo que tendrían que hacer. Bueno, lo voy a explicar a esta parte, que no es necesario que lo hagan, pero para que lo tengan presente a la hora de futuras prácticas, o que ustedes quieran saber más. Por ejemplo, si yo quiero aquí en clientes registrar un cliente, insertar datos en esta tabla, nos vamos acá, dice insertar, y empezamos a insertar datos. A como el ID del cliente es autoincremento, no es necesario colocarlo porque él lo va a colocar automático. El ID del cliente, digamos que voy a colocar B, números, tal cosa. El nombre Juan José Rondón. Teléfono, esto como son nulos, puedo dejarlo vacío si yo quiero, o puedo colocarle datos. Aquí puedo llenar registrar otro dato. En este caso voy a dejar un solo dato, continuar. Si nos vamos a examinar, ya me está creando el registro, que prácticamente sería lo que hicimos acá cuando estamos explicando como corriéndolo en frío, que eso llama, metiéndole datos ficticios para ver cómo quedaba. Por ejemplo, cuando van a llenar factura y queremos decirle insertar, aquí si no podemos insertar factura porque está relacionado con usuario, aún no metimos datos en usuario. Cuando vayan a elegir usuario, aquí cliente, me sale para elegir el cliente que acabo de elegir, que acabo de crear, que fue el número 1.
el ID. Como lo relacioné fue con el ID, me salen esos datos. Si hubieran más clientes, aquí me aparecen más ID para con qué relacionarlo. ID de factura no es necesario. Aquí escogemos la fecha, hora si queremos, pero en este caso me va a decir error porque aquí me dice, por ejemplo, que tengo que tener, que estoy relacionando y que no tengo los datos. Entonces tendríamos que registrar primero un cliente y luego insertaríamos el usuario que digo. Voy a colocarle un usuario X, cualquier cosa. Si ven acá, lo que cuando yo en foto de usuario, yo le coloqué que por defecto me colocara la palabra perfil.jpg. Eso es lo que me está haciendo. Por defecto me deja esa palabra. Estado activo. Guardar. Me insertó. Nos vamos a facturar nuevamente. Vamos a insertar. Y volvemos a hacer llenar los datos. Hora. La hora. Voy a colocarle 2 puntos. Aquí el formato de hora no me acuerdo cómo es que se hace. 02 por aquí. Creo que así lo debería tomar. Y del cliente, el usuario, como tenemos uno solo registrado, pues solo TS. Y de la empresa, uno la hemos relacionado. Voy a colocarle uno y continuar. Y ya me insertó. Voy a examinar. Ahí están los datos que acabo de insertar. Si me coloco, por ejemplo, acá, me va a decir con quién estoy relacionando. Le doy clic ahí, me manda con el cliente, ¿sí? Por ejemplo, estoy aquí en factura y usuario, le doy clic acá. Como no está relacionado todavía, no sale para darle clic, pero como lo relacioné, le doy al 1, me va a mandar para el usuario 1 que está seleccionado, que es este. Si hubieran más, pues igualito hace la búsqueda solamente del 1. Bueno, eso fue todo. Creo que no haya sido muy largo el video. Lo traté de explicar lo más rápido posible para que el video no se haga tan pesado y para que entiendan lo más que puedan. Bueno, nos vemos. Cualquier duda me escriben al WhatsApp. Bueno, gracias.